Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Ernesto Pérez, fundador de Napalé, grupo que cumple ahora 40 años. ¿Cómo está, Ernesto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. 40 años. 40 años, sí. 40 años de una música que entre nueva canción chilena, música docta, en un momento dado, bueno, yo por lo menos lo he identificado con claramente canción protesta y una oposición dura, en los 80, ¿no? Así es, así es. Yo creo que es una combinación de las tres cosas, digamos. El conjunto nace en una época, éramos parte del movimiento estudiantil, efervescente en ese momento, y que en el año 83 ya toma una fuerza muy importante, y nos sumamos como muchos jóvenes y muchos otros músicos a las tareas de reconstrucción democrática. Pero paralelo a eso estuvimos trabajando en la creación. A veces la pequeña actuación o la intervención en un acto político de aquella época era paralelo a la realización de un concierto, por ejemplo, en el Instituto Chileno Francés, en la parroquia universitaria, concierto como tal, digamos, donde la gente iba a compartir la totalidad de lo que nosotros estábamos haciendo en ese minuto. Pero nosotros nunca hemos ocultado aquello. Como músicos creemos en la libertad, en el bienestar de la humanidad y sobre todo en la libertad. Y en esa época, claro, estaban un poquito conculcada esa realidad, digamos. Así que eso partió siendo Napalé, y para ser bien precisos, nuestro cumpleaños es el 14 de agosto, para que estén atentos, vamos a hacer una pequeña intervención en redes ese día. Para que participemos de la celebración. Fechamos ese día como el primer ensayo en la parroquia Santa Bernardita, sí, en el famoso barrio del Aguilucho, un barrio muy interesante ahí en Providencia. Bueno, la parroquia universitaria era un foco importante de resistencia. Estamos hablando ahí Plaza Pedro Valdivia, Benvenuto Cellini, con Bilbao, digamos, ahí está la plaza, y Benvenuto Cellini es una callecita sin salida. Exacto. Y donde hay todavía una construcción en adobe. El famoso galpón. Un gran galpón, sí, de adobe, alto. Sí, fue un centro muy importante en los 80, ¿no? Muy, muy importante. Ahí pasó Santiago Nuevo Extremo, Eduardo Peralta, el grupo Abril. Nosotros, de hecho, ensayábamos al frente, después de estar en este primer lugar, en la casa parroquial, teníamos una sala contigua al grupo Abril. Y todavía yo recuerdo el momento en que nosotros debutamos como conjunto ahí, llevábamos unos meses ya ensayando y no teníamos nombre aún. Y Tati Pena, digamos, la recordada Tati Pena llegó: oye, ustedes podrían estar día sábado X, hay una peña, una especie de peña, ya que están acá ustedes ensayando, colaborar con esta actividad. Claro, pero nos obligamos a tener que rápidamente ponernos un nombre, digamos. Sí. Y pusimos el nombre que después se transformó en un equívoco, porque siempre nos preguntan por el nombre Napalé. En realidad debió haberse llamado en rigor, en función de una partitura que había de una canción que se llama Prende la Vela, que fue la primera canción que nosotros aprendimos, sí, que montamos, fue la excusa de nuestro primer ensayo, que decía en ritmo de Napalé, pero en realidad en nuestra ignorancia juvenil el ritmo es Mapalé. Y muchos años después descubrimos que existe un lago en Ecuador, en la zona altiplánica, que se llama Napalé. Así es que la parroquia tiene un significado muy potente para nosotros. Y estuvimos muchos años ahí trabajando y colaborando, siendo parte de una serie de conciertos incluso, y hicimos conciertos solos ahí. El lanzamiento de nuestra primera grabación fue ahí, con un espectáculo que se llamaba Advenimiento, Auge y Ocaso de él. Claro. Que era una parte música, otra parte teatro, en donde nosotros hicimos nuestra particular análisis, más bien mirada sobre la posible término de la dictadura, digamos. Que siempre eran bastante más optimistas de lo que fue la realidad. Claro, pero ahí había un dejo de... sería muy lato ahí hablar de cómo era el final de este montaje, pero claro, había una cosa también de cierta... no tanto optimismo, sino que cierto escepticismo de cómo terminan las cosas, digamos.
para no mirar todo siempre las cosas blanco y negro. Las cosas pueden terminar, pero tienen un dejo de amargura para algunos, de felicidad para otros, pero las cosas siempre hay que estarlas avivando y construyendo, digamos. Nunca las cosas se terminan del todo, como en la historia. Ahora, en esa época surgieron varios grupos. Ahora, pocos comparativamente para lo que era Chile. Pero, a ver, tú mencionaste el grupo Abril, pero de esa época está Sol y Lluvia, Sí. Santiago el Nuevo Extremo. Yo creo que se acerca más a la época de ustedes, porque Santiago el Nuevo Extremo debe ser del 79, 80, ¿no? Ellos nacen en el 78. 78, mira. Lo estaba rejuveneciendo un poco. ¿Qué otros grupos? Chuanquinilo. El dúo bueno, Chuanquinilo, Antara. Antara Chora. ¿Qué más? Por ahí. De conjuntos. Callejón, Callejón. que nace, yo creo, ha sido por ahí, el 82, 81. Ahí tengo una duda con Callejón, con los cuales compartimos del 84 en adelante en múltiples ocasiones. Tocamos juntos, recorríamos universidades. De ahí todo el aprendizaje que nosotros agradecemos de toda esa experiencia, a pesar de que es una experiencia en un mundo bien complejo. Bueno, seguimos viendo mundos complejos, siempre se viven mundos complejos, pero íbamos de la universidad a los sectores populares. Yo me acuerdo un viernes de haber partido en el Blas Cañas, hoy día universidad, ¿no es cierto? Entiendo Alberto Hurtado. No, es la Raúl Silva Enrique. Raúl Silva Enrique. La Cardenal Silva Enrique. Cardenal Silva Enrique. Exacto. Y haber partido allí y haber terminado en Pudahuel, en una peña, como a las 11:30 de la noche, los dos conjuntos. Y ahí me acuerdo que compartió escenario con nosotros Johnny Carrasco, que después fue alcalde de Pudahuel, que en ese momento era cantor. Y esas eran las agendas que teníamos de repente. Pero éramos muy jóvenes y había mucho entusiasmo de compartir. Y eso para el conjunto, y yo creo también para Callejón, fue un aprendizaje notable. Me recuerdo una gira que hicimos también en la 8ª región, donde logramos hacer un concierto doble y muy bonito en la población Agüita de la Perdiz. Y conocimos todo esto. Justo frente a la Universidad de Concepción, pero por el costado, claro. ¿no? Y ahí de lo que hablaba Bueno, Víctor, esta es la famosa canción de Víctor Jara. Claro, entonces, haber estado ahí fue una emoción muy grande, muy importante. Y bueno, como digo, eso nos generó mucho aprendizaje, digamos, de cómo se organizan las personas en distintos lugares, las diferencias que hay también en las afectividades. Nosotros tenemos una admiración profunda en épocas muy complejas de cómo se organizaban conciertos, ¿eh? No era solamente el acto político, realmente eran conciertos. Ahora, era una pequeña franja, entre comillas, de permisividad que permitía la dictadura, pero que eran actos chiquititos. Sí, pequeños, claro. Y además en un circuito muy acotado. Claro. Porque finalmente, a ver, sí, tú planteabas, no sé, el Instituto Chileno Francés, que en esa época estaba Nosotros tocamos, estaban en Miguel Claro. en una casita facha continua, Claro. que era una cosa bien... También después estuvimos cuando estuvo en el barrio de Las Tarrias, ¿no? Sí, pero pero en los 80 era una cosa bien acotadita, era un espacio chico, y finalmente los espacios eran pocos. Al final de la dictadura, no sé. Bueno, estuvo el Café Ulm, el Café del Cerro, estamos recordando el Centro Cultural Mapocho, que eran todos espacios pequeños, claro. muy pequeños. Muy pequeños. Eran casas habilitadas como centros culturales. Exactamente. Quizás las actuaciones más masivas en términos de conciertos eran en las universidades. Nosotros tocamos mucho en Medicina Norte, que teníamos un par de compañeros que eran en la Universidad de Chile, que estudiaban ahí. Entonces había unos auditorios grandes y ahí se hacían conciertos para los estudiantes. Hicimos varias veces eso. También en Juan Gómez Millas, en la Isidora Segers, muchas veces. Claro, es una sala para 250 personas, pero muchas veces tocamos ahí en la Escuela de Teatro también, en la sala Agustín Ciré. Y lo otro eran, claro, en sectores populares. Lo más multitudinario eran los grandes actos que se permitieron, porque hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que los 1 de mayo fueron agarrando un cierto vuelo. Me acuerdo que al final se hacían en el Parque O'Higgins.
Y yo recuerdo una manifestación que fue la primera manifestación autorizada en esa época por la dictadura en Avenida Bulnes, no el Paseo Bulnes que es hoy día, donde se congregó una gran cantidad de jóvenes y ahí llegó mucha gente. Pero como todas estas cosas terminaban como arrancando, digamos. Pero eso fue un momento, y ahí estrenamos una de las canciones emblemáticas de nuestros inicios, que es de Julio Neuhauser, que es una canción que tenía que ver con la banda sonora de los años 70, Los Colihües. Me acuerdo que el primer arreglo que lo cantamos allí. Y el otro día un amigo me mandó unas fotos, desclasificó unas fotos de esa manifestación, es increíble. Que las vamos a poner en nuestro Facebook, son de esa manifestación que fue muy grande. Eso fue organizado por la Comisión de Derechos Juveniles de la época. ¿Qué año? 83. Estamos hablando de un periodo complejo, sí. y donde uno siempre, me imagino, siempre estaban con el miedo, ¿no? Sí. Es decir, se sabía cómo comenzaba, pero el término podía ser siempre medio abrupto, o muchas veces abrupto, pero las consecuencias eran impredecibles, ¿no? Exacto. No, nosotros en ese sentido tuvimos mucha suerte. Nosotros estuvimos, sí, en un momento detenidos, de un acto de celebración del Partido Socialista que se hizo en el sindicato Chilectra el año 85, justo cuando vino el tema de los degollados, había estado a sitio. Bueno, y yo creo que tuvimos la suerte que personalidades importantes cayeron ahí, que nos salvaron tuvimos 5 días detenidos, pero nos salvaron de otras consecuencias, afortunadamente. Claro, porque nosotros sabíamos lo que le pasaban a otras personas, digamos. Entonces, pero fue una experiencia heavy. Claro que nos trataron bien, Sí. nos trataron bastante bien frente a las circunstancias, digamos, pero ahí hubo 300 detenidos. 300. Sí, todavía me recuerdo eso, porque estábamos tocando, ahí estaba mi hermano Rodrigo, que en esa época estaba en el conjunto, director musical, y estábamos tocando una canción de Rubén Lena, de un uruguayo, y realmente empiezo a sentir, yo estaba tocando la guitarra, que estaba tocando la mandolina, se empieza a equivocar de una manera increíble. ¿Qué le pasa? Y yo levanto la cabeza. Fuerzas especiales. Señores, se acabó el acto. Entonces ahí, ese fue un momento bien... Y el público no se había dado cuenta que habían llegado por detrás. Pues entonces mi hermano los había visto, y los otros en la palestra seguramente estaban mirando hacia otro sector. Yo tocando la guitarra y... Esas cosas que hoy día son para uno folclore, pero que podrían haber terminado en otra cosa, no en el folclore definitivamente. Sí, hoy día más Pero bien. eso nos motivó también, esa detención, la pérdida de 3 instrumentos, bien importante, que fue un costo que tuvimos que pagar, y después en una gira a Europa logramos recuperar algunos, digamos, poder comprarlos allá, porque aquí no llegaban estos instrumentos prácticamente. Claro, porque uno piensa que esas cosas, además había una precariedad económica, material, que era muy importante. Es decir, el costo de los instrumentos,